Hoy estoy aquí con Raimon. Raimon es escritor, conferenciante y aprendiz de la vida. Además es escritor de 2 libros que son algunos de mis preferidos, que combinan bici, desarrollo personal y desarrollo emocional, espiritual, un montón de cosas. Has hecho ahí Sí, filosofía, psicología, hay de todo ahí. Mucho. El primero se llama Llévame de viaje, que es como un viaje de una chica, es un viaje hacia afuera pero también hacia adentro. Explicas a través del eneagrama, que luego nos contarás qué es más el eneagrama. Y el segundo es Viaja a mis heridas emocionales, que es un poco más un viaje tuyo interior y más de introspección en el que te desnudas emocionalmente. Y la verdad que muy recomendable los dos. Raimon además va a ser profesor del máster de la bici y nos va a contar... hoy vamos a desarrollar algunos temas que luego abriremos allí, pero hay frases que le voy a preguntar que me parecen muy importantes y que creo que pueden aportar valor a muchas personas. El hecho de relacionarse con personas, que al final es lo que creo que más causa de frustración tienen las relaciones interpersonales y en lo que conviene profundizar y tal. Te agradezco un montón también que me hayas dedicado tiempo, porque sé que estás malo y te vas a ir de viaje. Sí, estaré un poco afónico, pero ahí he buscado un huequito que lo merece. Bueno, pues mira, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿qué son las emociones, por un lado, y bueno, y por qué nos cuesta tanto reconocerlas? Vale, bueno, hay muchísimas definiciones, ¿no?, para describir qué es una emoción. Realmente somos seres emocionales. Para mí una emoción, no me gusta llamarlo mecanismo de defensa, pero es como una estructura que nos ha servido, sobre todo en la infancia y luego en la edad adulta, para relacionarnos con el mundo, para relacionarnos con los demás. Entonces son emociones que se crean sobre todo desde que nacemos. Eso, son emociones que se crean desde que nacemos, ¿no? Desde que tenemos un vínculo primario con nuestro cuidador principal, pero en realidad nos sirve sobre todo para estar en el mundo, para poder relacionarnos con otras personas. ¿Pero qué son? Son cosas que pasan en el cuerpo, ¿no? Sí, mucha gente habla de sensaciones, ¿no?, o sentimientos duraderos. En realidad, para mí es una sensación. Se puede dividir entre sensaciones de corto intervalo o ya duraderas, ¿no? Una emoción no es mala, como he dicho. Mucha gente trata una emoción negativa, sobre todo, que son parte de la vida, como a lo mejor la tristeza, el dolor o la frustración, pero al final están ahí. Son mecanismos que nos ayudan a relacionarnos, o mecanismos que nos ayudan a aprender. Pero sobre todo esas emociones muchas veces juegan a nuestro favor, cuando nos aplauden lo que hacemos, pero juegan en nuestra en contra cuando pues nos generan un rechazo, un abandono, ¿no?, una humillación, una traición, una injusticia. Eso es lo que no sabemos determinar, ahí no sabemos movernos como adultos, porque la emoción encaja muy bien en un periodo a lo mejor de 0 a 7 años, 0 a 10 años, y nos ayuda a conectar con un mundo, porque el niño lo que busca es amor, comprensión, apoyo, seguridad, pero luego esas mismas emociones que hemos creado en esas etapas de adultos vemos que no nos sirve, porque la relación cambia con otros adultos, con una pareja, con un jefe, etcétera. Es decir, que de niño nos es como muy funcional el ser muy reactivo a esas emociones, ¿no?, pero de adulto nos perjudica. Sí, a mucha gente sí. De todas formas, todo depende. Todo nace, por ejemplo, del tipo de apego que tengas. Hay mucha gente que tiene un apego seguro. Entonces, unas personas que se han relacionado bien, que han tenido padres que les han acompañado en su sufrimiento, en sus frustraciones, etcétera, son padres que no han sobreprotegido. Es como que son padres que acompañan, ¿no?, esa pérdida del egocentrismo. Pero luego, por ejemplo, hay unos apegos inseguros, que pueden ser apegos ansiosos o evitativos o desorganizados, donde hay un porcentaje de la población muy alto. Esos son apegos que precisamente se llaman inseguros por algo, nos generan esa inseguridad, pero que no sabemos cómo movernos. No han tenido como esos referentes que les hayan ayudado a entender esas sensaciones y a no ser tan reactivos y a entenderlas, ¿verdad? Claro, no las han entendido porque son apegos inseguros que se generan cuando
tu cuidador principal, madre o padre, no ha estado, o a veces estaba y a veces no, o a veces te cuidaba, pero al mismo tiempo que te cuidaba te hacía daño. Entonces ahí el niño no tiene herramientas para saber qué hacer con esa situación. Se quiere amor, se siente querido, pero la respuesta que recibe es a veces sí, a veces no, o nunca, o rechazo, abandono, etcétera, y ahí empiezan a generar estrategias de comunicación y de relación, pero son inseguras. Y ahí quizás se van generando las adicciones, ya sea a un estado emocional, a un tipo de hormonas, a un estado interior. Sí, porque no adicciones en sí, aunque tiene mucho que ver, porque las adicciones que hay en la infancia se traducen luego en la edad adulta, se ramifican. Pero claro, tú puedes tener un apego ansioso y ser muy dependiente emocional. Tenemos que ser dependientes dentro de un equilibrio, pero no subirnos a la chepa del otro, no pedir responsabilidad, victimizarse de todo lo que te pasa en tu vida es culpa del otro, etcétera, ¿no? Claro, sí, pero me refiero, si tú, por ejemplo, has vivido en una casa en la que había mucho estrés, tú puedes acabar siendo adicto al estrés porque crees que ese es el estado homeostático de tu cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, a eso me refiero con que puedes llegar a ser adicto. O si has vivido en un centro budista, pues tú puedes ser adicto a la calma, ¿no? Y que sí, no puedas estar en un sitio con nada de estrés. Sí, y eso le pasa a la gente. Tú eres adicto, por ejemplo, al cortisol, igual que eres adicto, como ahora mismo en esta sociedad, sobre todo las nuevas generaciones que vienen, son adictos a la dopamina, que es el placer sin ningún tipo de control, es un placer inmediato. El cortisol pasa lo mismo. Claro, tenía esa pregunta, ¿qué papel juegan los hábitos y las hormonas en las emociones? Es que tú fíjate, está todo muy relacionado porque tú ya estás predispuesto, por ejemplo, a relacionarte con un entorno. Si yo tengo el hábito de levantarme y empezar a mirar vídeos así en vertical, ya estoy predisponiendo un entorno hormonal que me predispone más a un tipo de emociones, ¿no? Claro, pero ya que estés mirando ahí, significa que hay una causa antes, que tu foco de atención está en el afuera, está en la distracción. Crees que lo que te está proporcionando esa red social, por ejemplo, o estar todo el día ahí, te está ofreciendo algo que tú no eres capaz de dártelo a ti. Claro. Aquí hablaríamos de propósito, de sentido, de foco de atención en lo que haces. Vale, o sea que realmente como que yo mismo, hay que de alguna manera cortar con eso en algún momento conscientemente, que va a ser incómodo seguramente el cambiar de patrón, ¿no? Porque el cerebro se tendrá que rehacer esa conducta y durante un tiempo vamos a tener que pasar ese mono de ese tipo de hormonas o de esa travesía del desierto que llaman, o esa incomodidad que tanto nos cuesta hoy en día hacer algo incómodo, ¿no? Y tú precisamente, te voy a preguntar también, ¿por qué viajas en bici habiendo otras formas mucho más cómodas, como es el tren, el avión, el coche? ¿Por qué has elegido la bici? Básicamente porque lo probé y la bicicleta es lo que más me ha conectado con la realidad, con la adversidad, como es el mundo como yo lo veo, no un mundo maquillado, ¿no? O un mundo que a todo le ponemos un envoltorio. Es a temperatura constante, ¿no? Claro, la bicicleta te habla de la esencia, no del frasco. Entonces, claro, en la bicicleta te das cuenta de que tienes que interactuar con un medio que muchas veces es hostil, tienes que interactuar con los elementos que no estamos acostumbrados a relacionarnos, ¿no? Pues a hablarte de, pues eso, del calor, del frío, de las subidas, de la temperatura, de las subidas, etcétera. Todo es, en cambio, lo que es la vida. La vida no es una constante. Lo único que es constante es el cambio, ¿no? Claro, es el cambio, pero Europa o los países occidentalizados han querido pues evitar, ¿no?, lo que es el sufrimiento, los picos de adversidad. Todo tiene que ser lineal, perfecto, felicidad siempre, placer, confort, pero yo creo que eso no es la vida. Eso es la vida en el 2% de la población mundial, los que han llegado a, ¿no?, como digo yo, a ese bienestar, pero hay más Pero te estás perdiendo una amalgama de emociones lo y que de es sensaciones. Lo que es la vida. Caerte, levantarte, frustrarte, aprender, ¿no? Que la vida no es plana, que hay altibajos, que quieres amor pero va a haber desamor, y hay tristeza también, y hay adversidad,
y tienes que tener una capacidad de resiliencia. ¿Cómo vas a ser resiliente? ¿Cómo te vas a adaptar al cambio si no sufres el cambio? Claro. Entonces igual no buscas el amor por no tener el desamor, ¿no? Entonces te pierdes lo bueno y lo malo. Claro. O querer siempre estar a un nivel positivo de lo que nos han enseñado que es amor, ¿no? Estar siempre pues enamorado o estar siempre deseando a tu pareja, y eso no es el amor. El amor son otras cosas, pero es como esa dopamina, ¿no? En todo lo que hacemos. Sí, bueno, tú has profundizado también bastante en el budismo. Hay dos cosas que a mí me parecen clave. Una la tratas mucho, que es la ley de la impermanencia, y otra es como la rueda del sufrimiento, ¿no? El cómo dices, ay, quiero el amor, ¿no? Entonces te apegas a ese amor, tienes avidez, quiero más, y acabas sufriendo más todavía. Claro. Entonces, ¿puedes explicar cómo ambos mecanismos o lo de la ley de la impermanencia, qué es? La idea de la impermanencia... Este ruido, por ejemplo, es la ley de la impermanencia. Esto es ley de la impermanencia. Que pase una persona corriendo es la ley de la impermanencia. Esto muchas veces cuando hacemos los retiros siempre estás buscando el instante perfecto, pero el instante perfecto no existe. Por mucho que tú busques un instante perfecto, la vida siempre te trae un ruido, una persona que está montando una antena, o un pájaro que te caga ahora aquí en la frente, pues no lo sabes. ¿Qué es esa ley? Pues adaptarte a lo que tú no puedes controlar. Hay gente que se enfada, a lo mejor porque pase alguien corriendo y tiene que apagar la cámara, pero si lo naturalizas, tú estás fluyendo con la vida. Fluyes, ¿qué es fluir? Pues intentar no controlar lo que no está en tus manos. Entonces es simplemente, bueno, pues la vida lo ha traído, será por algo, me adapto a ello. La bicicleta... Como dimitir del control, ¿no? Claro, soltar el control. Sí, como no sé qué coach dice... renunciar, ¿no?, a ser director general, no sé si es Sergio Fernández. Dimite de director general del universo. Algo así, pues es algo así, claro, empiezas a vivir más en paz contigo mismo porque sueltas el control. Y la impermanencia, por ejemplo, cuando viajas en bicicleta, lo que más te enseña es que todo cambia y que tú comes cuando puedes comer, tú duermes cuando puedes comer, o sea, cuando puedes descansar. Crees que te va a salir algo y no existe ese algo. A lo mejor conoces a una persona y esta tarde querías ir a un sitio y te cambia el rumbo. O tienes una lesión, o te pones malo y dices, increíble, no está nada, absolutamente nada, bajo mi control. Entonces tienes que trabajar la aceptación, ¿no? Eso sobre todo, la aceptación. Y sobre todo, la otra parte, ¿no?, que relacionabas lo que es el ciclo, ¿no?, el samsara, el estar en esa rueda de sufrimiento continuo. ¿Por qué? Porque te apegas a un ideal de lo que son las cosas. El amor debe ser así, el éxito debe ser así, ¿no? Mi cuerpo perfecto debe ser así, me debo comportar así para que me quieran. Claro. Y cuando te apegas a eso no llega, claro, como tú quieres que te llegue, y eso es sufrir y sufrir y sufrir. Claro, y hoy en día y cada vez más estamos más expuestos a ese tipo de información que ahonda en ese sufrimiento, ¿no? Cuanto más miro fuera, más me doy cuenta que no soy ese ideal que la sociedad nos vende, entonces más me frustro y tal. Entonces yo creo que en Llévame de Viaje haces un ejercicio muy bueno, que es a través de Ethan, que es como un alter ego, ¿no? Es como un yo idealizado, ¿no? Sí, sí. Es un tío al que tendrías que tender a intentar ser, ¿no? Pero tú sabes que no vas a ser ese tío todo el tiempo. No vas a tener abdominales perfectos todo el tiempo, no vas a ser un tío ecuánime todo el tiempo, ¿no? Pero tratas de ser lo más Ethan posible todo el tiempo, ¿no? Sí. Siempre y cuando no te apegues a ese ideal. En el libro hablo de visión, no hablo de meta ni de resultado. La felicidad tiene que ver con el desarrollo personal del instante presente, del momento. O sea, cómo estás en ese movimiento. Da igual que lo alcances o no. Estoy a gusto yendo hacia allí, pero el rumbo puede cambiar. Claro. Sí, hay una cosa que tú también dices mucho y me parece súper guay, y es que las metas nos frustran. Porque, y al final es mucho más interesante, yo creo, tener una visión a largo plazo, que al final es como una zanahoria que nunca vas a alcanzar, pero te motiva a ir hacia allí, que está alineada, por supuesto, con tus valores, con las cosas en las que tú crees, pero que a su vez tengas algún objetivo que realmente sí que sea alcanzable para que no te frustre tanto, ¿no? Pero una meta que es algo muy lejano frustra. Claro, pero es lo que te digo, la palabra para mí es visión.
yo puedo tener un compromiso con la sociedad, con el mundo. Yo puedo querer contribuir al bienestar y desarrollo personal de la humanidad. Es un objetivo a largo plazo inalcanzable. ¿Estoy en ello todos los días? Sí, todos los días yo estoy en ello. Entonces, ¿disfruto de ese camino? Sí, ahora estoy en este punto, mañana estaré en otro, dentro de un año en otro. ¿Sigo con mi rumbo? Sí, yo voy a ese rumbo. Contribuyo con el desarrollo personal de la humanidad. Esa es la diferencia entre una vocación, ¿no?, que es de amplio alcance, y un sueño, que es lo que confundimos hoy, que es algo que es para mí, no es para los demás, es para mí. El sueño suele ser un deseo del ego. Claro, suele ser una acción reprimida. Quiero viajar en bicicleta, ¿por qué? Porque no has viajado. O quiero ser libre, ¿por qué? Porque no lo eres. Claro. Y por lo general el propósito como que siempre incluye al otro, ¿no? Tu propósito siempre es servir o crear algo, ¿no?, que ayude a los demás o que mejore el mundo o que a ti te haga sentir bien y no empeore el mundo de alguna manera, ¿no? Sí, aquí, claro, bueno y malo, o mejor o peor, es que todos hemos nacido y tenemos una cualidad que es ser sociables y es contribuir con el otro, porque forma parte de nuestra supervivencia. Entonces es una visión de dar y recibir, pero como está organizado el universo, todo, aunque veas algo parado, está dando, está ofreciendo algo a esta vida, hasta una piedra, ¿me entiendes? Hasta un musgo, alimento para un animal. Fíjate cómo están montadas todas las cadenas tróficas. Claro. De alimentación de los seres vivos. Y es como en la bici, ¿no? Si el pedal quisiese ser rueda, no habría bici. No, claro. Damos cada uno en nuestro contexto, claro, y en lo que sentimos. Y eso es un poco también lo que trato de hacer con el máster de la bici, como enseñar todas las cosas que se necesitan en una organización, en un proyecto, todas las habilidades que se requieren para para mejorar el mundo a través de la bici. Entonces, que cada uno, a través del autoconocimiento, como vamos a hacer con el Enneagrama, que sepan para qué están como más predispuestos y dónde se ven sirviendo a una causa en la que crean. Entonces, cuando tú tienes una visión global de algo, te permite saber dónde encajas tú, ¿no? Es el problema de cuando tú tienes una visión sesgada, no terminas de encajar, ¿no? Claro, es que hay gente que es la pieza de un puzzle, tú eres la pieza de un puzzle y yo otra. Pero si a mí me das la pieza y me la das por el reverso, si yo no tengo la foto del puzzle, yo no sé dónde podría meter la pieza. Me explico, ¿no? Claro. Cuando tú estás haciendo un puzzle, hay un dibujo que imagínate que yo qué sé, que es un galeón pirata. Y yo tengo una pieza que es negra y blanca, hombre, pues a lo mejor puede coincidir con la bandera pirata. A lo mejor yo tengo que ser bandera, ¿no? Y alguien tiene que ser mástil. Pero es que somos una pieza, pero no sabemos dónde colocar, porque no tenemos el mapa de dónde podemos ubicarnos. Entonces estamos todos buscando como locos cuál es mi propósito de vida, para qué estoy yo aquí. Pero claro, muchas veces no nos han educado a que tu propósito de vida tiene que ver con tus valores, tiene que ver con tu patrón de personalidad, tiene que ver con lo que te motiva. Y eso mucha gente no se da cuenta. Y todos, cada uno de los que estamos aquí, tenemos una motivación personal. Eso lo habla el Enneagrama. Unos hacia la reforma o la perfección, otros hacia el cuidado de los demás, otros hacia el éxito, otros hacia el sentir especial, otros hacia el conocimiento, hacia la seguridad, hacia el placer, hacia el poder, hacia la paz. Los 9 eneatipos hablan de cuál es nuestra motivación principal. Si a ti te motiva algo en concreto, busca en ese canal a quién puede servir y lo vas a encontrar. Y entonces un ejercicio interesante para descubrir tu propósito es conocerte. ¿Cómo puedes empezar a conocerte? ¿O bueno, ¿se acaba alguna vez uno de conocerse? No, pero es un trabajo para toda la vida, pero es verdad que hay información, hay un conocimiento que rápidamente, pero te digo que en pocos años, te diría que hay gente que en meses empieza a ver una luz que antes no veía. ¿Y cómo puedes empezar a conocerte? Pues de lo que hablan los libros o de lo que hablo en los retiros cuando hacemos viajes en bici, ¿no?
Primero conócete, conoce cuáles son tus apegos, conoce cuáles son tus heridas emocionales, conoce cuál es tu patrón psicológico de relación con el mundo. Y en cuanto empieces a conocer simplemente con estas 3 patas, tú ya vas a decir, ahí va, pero si yo voy por aquí. Estaba intentando ser bandera y soy mástil. Claro, y eso pasa así. Yo me lo encuentro, muchas veces en los retiros, en las formaciones, gente que se siente mal porque tiene una avidez de cuidado personal hacia los demás. Tienen un servicio de comunidad muy por encima, por ejemplo, del que tengo yo, del que tiene otra persona. Y se sienten mal porque quieren ser a lo mejor, no sé qué decirte, ven a alguien que está recorriendo el mundo en moto y dice, ay, me encantaría, pero es que yo estoy conectado con los pacientes de mi geriátrico y me encanta ir a cuidarles y a contarles historias. Y al final, es que... Estás donde tienes que estar. Es que estar donde quieres estar. No, es que a mí me han dicho que el propósito de vida es crear impacto y ser Steve Jobs. No. El propósito de vida puede ser cortar el pelo porque te flipa cortarle el pelo a toda la gente de tu bloque. Y ser creativo y hacerles felices y crear ese tipo de belleza para que esas personas vayan a sus trabajos, pues ahí guapas. Eso no es un propósito de vida, eso es un propósito de vida. Grabar este vídeo es un propósito de vida. Transmitir es un propósito de vida. Claro, sí, que cada uno tiene que encontrar el suyo y sentirse cómodo. Y tú hay algo que dices mucho, que en general no se estila a decir en los blogs de viaje y tal. Tú haces mucha referencia a que tú tienes que encontrar el amor, y el amor normalmente no es fácil encontrarlo moviéndose o teniendo poco, porque tú necesitas herramientas para conectar con ese amor y desarrollarte, y si tú te estás moviendo o vas con muy poco, no puedes cultivar esas habilidades o esos talentos que al final hay que cultivarlos. O sea, por mucho que te lo hayan dado, hay que regarlo. Y claro, porque en movimiento te expones mucho, pero nos tenemos que dar cuenta que nosotros crecemos en relación. Nosotros crecemos a través del espejo del otro. Es el otro el que te muestra tu envidia, tu avaricia, tu inseguridad, tu miedo. Es el otro. Cuando tú viajas solo y tus necesidades básicas están cubiertas, quiere decir, tienes un pasaporte rojo y una tarjeta de crédito, pues posiblemente no te pase nada, ¿sabes? Estás a tu rollo, pero cuando te va a pasar es cuando tú te expones a grupos de relación, gente que piensa distinto a ti, gente que no piensa como tú en la política o en tu forma de vida. claro. Gente que te está cuestionando en por qué vives en una furgoneta. Y tú dices, no, pues esto es lo mejor del mundo, para ti. Claro. Y qué importante es como mantenerte en tu centro a pesar de que el entorno sea hostil, ¿no? De que no piensen como tú, de tener tu criterio, tu pensamiento crítico y no dejarte influir por las personas con las que estés en ese momento, ¿no? O de, por ejemplo, llegar a un bar, si todos beben y tú no quieres beber, pues no beber. Claro. O dar tu opinión, ¿no? Aunque no guste. Claro, ahí entraríamos en lo que es la seguridad y confianza en uno mismo. Pero de ahí estamos hablando del background que lleves detrás, porque la seguridad y la confianza no la consigues leyendo un libro. Claro. Te la tienes que currar. Hay experiencias que se han dado en tu vida en las que tú puedes certificar que hay valor en ti, que crees en ti, en lo que has hecho, y que hay determinados aprendizajes que te han llevado hacia un sitio donde tú crees que estás mejor. Una planta sabe cuál es su sitio, cuál es su hábitat. Si no está en su hábitat, se muere. Entonces tenemos que buscar cuál es nuestro hábitat. Tú puedes estar con una persona que tiene el suyo propio, pero tú tienes que velar porque tus necesidades sean cubiertas. Por donde tú estás bien, y si tú estás en equilibrio, en los 5 planos que hablo, por ejemplo, en el segundo libro, ¿no? Tu parte física, tu parte espiritual, tu parte social, emocional e intelectual. ¿Cómo están esos 5 elementos, lo que yo llamo salud consciente, ¿no? ¿Estás bien en ese equilibrio? Sí, pues de eso se trata. Luego otra cosa es que a ti te guste trabajar en una cosa, o ser empresario, o ser ama de casa, lo que quieras, pero que tú encuentres ese equilibrio. Sí, ese centro, ¿no? En esos 5 elementos, claro, de eso se trata. Y que al final son... Y luego también, de alguna manera, se trata de encontrar el equilibrio, pero yo tengo comprobado que el equilibrio en sí no existe. O sea, tú para conseguir cosas que merezcan la pena, normalmente tienes que generar desequilibrios, a veces hacia un lado, a veces hacia otro, pero la vida, o sea, nunca vas a tener un 10 en las 5 áreas, ¿no? O sea, siempre vas a sacar mejor nota en una que en otra, porque para mejorar en una tienes que desequilibrar la otra. Claro, es que hay gente que cuando
escucha esta palabra equilibrio, no sé por qué fija una línea constante, pero el equilibrio es la marea, es como el mar. Entonces, sí, no es una ola con picos, es una ola con picos cuando no hay equilibrio, ¿no? Pero normalmente es una ola que sube y baja, a veces está por abajo y a veces por arriba, pero siempre está dentro de un plano, que es lo que se llama hormesis, que es dentro de un plano de equilibrio. No estamos justamente aquí en el cero, puedes estar un 0, un 2, un -2, ¿sabes? Un 3, un -3, pero dentro de un equilibrio en el que tú tienes herramientas emocionales para volver a tu centro. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces en esta sociedad? Salimos totalmente del equilibrio porque pensamos que la felicidad es, por ejemplo, picos de alegría, y nos vamos aquí arriba con un pico de alegría de me voy de fiesta, de cubatas, el fin de semana con mis amigos, pero la ola, igual que sube, tiende a bajar, pero a la misma cota, pero al revés, en negativo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos dando picos de éxtasis, picos de sufrimiento y frustración. Y cuando estás aquí abajo, como te has apegado a este pico, vuelves a querer subir a ese pico y hacer lo que sea. Compras lo que tengas que pagar, si tienes que trabajar 15 horas para tener dinero, irte a un restaurante y volver a repetir esa sensación, vas a ir ahí. Entonces, ¿qué pasa? Estamos siempre funcionando en un diente de sierra. Esa no es la franja de equilibrio que te estoy hablando. Es la balsa de aceite, ¿no? Claro, es algo que va así. O puedes hacerlo en plan ola, de cresta, pero la caída es terrible. Entonces, hay que ser consciente de que todo lo que subamos lo vamos a bajar. Y eso es lo duro. Y eso es lo duro, que es lo difícil de controlar. Sí, una conclusión también a la que he llegado después de conocer a mucha gente es que cuanto más han sufrido, realmente más potencial tienen luego de crecer, porque es como que de alguna manera el potencial no deja de ser eso, ¿no? ¿Cuánto fondo has tocado? Tú lo explicabas ahora. Si tú bajas mucho, luego sabes que puedes subir mucho también, ¿no? Siempre y cuando lo hagas en algo que te potencie y que te mejore, cuando tú más has rascado en tu autoconocimiento, más luego puedes brillar. Sí, lo que pasa que hay veces que nos atascamos tanto en el sufrimiento, sí, te he entendido, hay gente que ya no le queda más suelo que tocar, entonces dice, todo lo que venga ahora tiene que ser bienestar, pero hay veces que se quieren quedar ahí en el sufrimiento, no porque tú quieras conscientemente, no tienes herramientas o hay heridas emocionales que todavía no has gestionado y no sabes que tu inconsciente le gusta estar ahí. ¿Por qué? Porque recibes atención de los demás, recibes el ser víctima, recibes el pobre de mí, claro, el llamar la atención, el pobrecito. Entonces la gente viene y tu inconsciente dice, vale, soy importante para alguien y me gusta quedarme ahí. Cuando empiezas a ser independiente, para tu desarrollo personal, muchas veces viajas solo y como a la gente no le gusta viajar solo, vuelve otra vez abajo. Y eso no lo haces tú conscientemente. Lo haces inconscientemente, pero no. Es como un surco neuronal al que vuelves. Al que vuelves, además no te das cuenta. Quiero decir, claro, ese es el desarrollo personal. El desarrollo personal es entrar en el inconsciente, es saber cuáles son los mecanismos inconscientes que me llevan al mismo sitio. Y pillarte antes de reaccionar, claro, y observar y decir, vale, pero yo quiero ir por allí. Claro. ¿Por qué todas mis parejas me pegan? ¿Por qué todas mis parejas me insultan? ¿Por qué elijo trabajos donde me humillan siempre? Mira al patrón. Claro. Mira al patrón y sí, te vas a dar cuenta. Yo siempre, hay una frase que me encantó, no me acuerdo a quién se lo oí, pero siempre las personas, estén donde estén, es porque ganan algo. Siempre. Ya sea la atención, dinero, la posibilidad de hacerse la víctima o lo que sea. Entonces, una pregunta que conviene mucho hacerse para ver por qué estás en un sitio donde no quieres estar es qué estoy ganando, claro, de estar aquí y contarte verdad. Es que el universo no comete errores de diseño. Claro. Y tú si estás funcionando ahí es por algo. Es bueno, aunque tú creas que no es bueno para ti, es bueno para tu inconsciente. Porque muchas veces tú quieres una cosa a nivel consciente, pero tu inconsciente quiere otra cosa distinta. Y esa es la lucha que tenemos entre el consciente y el inconsciente, que la zanja el desarrollo personal, el conectar los dos mundos. El consciente y el inconsciente. Dejar salir al inconsciente. Claro, tú puedes querer a nivel consciente estar con un tipo de persona, un tipo de amigo,
pero tu inconsciente siempre está buscando otro tipo de amigo. Porque es el patrón que tiene aprendido, Claro. que es lo que es su zona de confort o lo conocido, ¿no? Claro, tu inconsciente puede querer seguridad, protección y amparo y está buscando un amigo o una pareja que te dé esa seguridad, protección y amparo, y te encuentras una persona que es dictatorial, que es visceral, que tiene mucha seguridad en sí mismo, mucha fortaleza, y de repente te ves que tú estás siempre como a las sombras o al paraguas de esa personalidad, y tú dices, ¿y por qué me toca a mí siempre lo mismo? Lo atraes tú. Claro. Te llama la atención ese tipo de personas. Las das más foco, más energía en tu vida. Claro, y me había apuntado la pregunta de si son contagiosas las emociones. Si tú y yo, por ejemplo, nos vamos de viaje en bici y tú eres un nube negra, tú eres un quejica y estás todo el día viendo la mierda, ¿no? Llevas gafas de mosca y dices, joder, mira eso, qué carretera mal asfaltada, joder, este coche que me ha pitado. ¿Eso sería contagioso? ¿Yo me podría acabar contagiando de tus emociones? Sí, el ser humano se contagia por neuronas espejo, y esto se dice mucho. Si tú vas con 5 tristes, tú eres el sexto. Si tú vas con 5 exitosos, tú eres el sexto. O sea, quiere decir, tú puedes ir con una energía muy negativa a un grupo, pero si tú vas con 5 personas, que es todo lo contrario, al final van a poner límites y te van a poner en tu sitio. Es verdad que tú tienes esa tendencia, pero esa tendencia también se corrige. Pero es verdad que eso existe, la manzana podrida, pues pudre el frutero. Claro. Hay que poner límites. Y dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, sí, ¿no? porque el ser humano es que es muy influenciable. Fíjate en el mundo que vivimos. Si es que nos creemos muy listos y muy independientes y estamos totalmente sometidos a nuestra cultura, nuestra manera de pensar, de vibrar, de vestir, de comer, etcétera. Claro, y además que vivimos en una sociedad en la que la felicidad se supone que está fuera, ¿no? Eso es lo que nos enseñan. El sistema económico y por el que trabajamos nos está vendiendo todo el tiempo que cuando llegues a eso que crees vas a ser feliz, y luego llegas y no eres. Pero era una ilusión, ¿no? Claro. Era cuando salga este iPhone ya... Y claro. No, ya sacarán el siguiente, ¿no? O el Pro. Cuando tengas esa bici, o cuando tengas ese trabajo, o cuando salgas con esa persona, nadie te va a hacer feliz. Ni una persona, ni un coche, ni nada. No pasa nada. Hay que probarlo. Es mejor que lo probemos para darnos cuenta, no lo leamos. Vamos a probarlo y cuando llegues a eso vas a decir, pues si sigo igual. ¿Dónde está entonces esa paz? Está en tu autenticidad, en sentirte feliz con lo que eres y con lo que tienes. Y sobre todo, es como que se ve mal, ¿no? Mucha gente piensa, cuando sea feliz podré agradecer. Cuando sea feliz podré ser amable. Y es como, no, es al revés. Cuando eres agradecido, te vendrá la felicidad, porque es una causa con un efecto, ¿no? Cuando cultives relaciones sanas, te vendrá también un sentimiento de, hostia, de paz interior. Cuando seas auténtico contigo, cuando te quieras físicamente, cuando alimentes bien tu cuerpo, cuando tengas buenos hábitos, hostia, te llega algo que no esperabas, que es, hostia, me siento bien conmigo mismo. Al final, ¿qué es? Coherencia entre nuestros 3 cerebros, ¿eh? Cerebro reptiliano, cerebro emocional, cerebro emocional y racional. Sentir, pensar y hacer en la misma dirección. Claro, pero la mayoría de nosotros estamos, pues de alguna manera, no estamos en sintonía. Tú quieres una cosa, pero piensas otra y dices otra. Necesito dinero, sí, pero trabajo en un sitio que no tiene nada que ver con mi propósito. Estoy con alguien, llevo 8 años, pero no estoy enamorado, no quiero a esa persona, pero me da miedo estar solo. Hay un montón de aristas que tienen que ver con no estoy conectado conmigo. No estoy haciendo lo que dicta mi espíritu y mi mente. Y no puedo estar conectado conmigo porque me estoy poniendo parches todo el rato porque no estoy donde tengo que estar, entonces es muy incómodo, entonces parche y al final nunca sé dónde tengo que estar, ¿no? Claro, es que aquí estoy desconectado. En esta sociedad se ha normalizado la adicción, pero la adicción es simplemente una huida, es una distracción. Y eso lo tenemos que saber. ¿Tienes alguna adicción a algo? Estás distraído. Estás fuera de tu equilibrio total. Pero es muy difícil, yo también lo entiendo, que en esta sociedad, porque me pasa a mí, es muy difícil conseguir el equilibrio, porque tienes un montón de inputs, ¿no? Que aunque tienes que ser consciente, pero son demasiados. Muchas veces el alboroto y el ruido
exterior es tal que dices, por favor, un descanso, Claro. que no me da tiempo a asimilar. Sí, sí, yo tengo un reto personal y un proyecto que lo llamo Vivir sin parches y no sé si algún día lo conseguiré o si realmente es posible, pero yo sí que lo tengo como ahí de proyecto, ¿no? De visión vivir sin parches. Es difícil, ¿eh? Y sí, pero creo que es una visión que merece la pena tratar de alcanzar. Sé que no la voy a alcanzar el 99% del tiempo, pero si el 80% del tiempo soy capaz de vivir sin parches, pues me alegrará o me hará seguramente sufrir menos. Sí, siempre que no seamos talibanes y no nos sumerjamos en la culpa, que es lo que suele pasar, que nos sentimos culpables por no alcanzar eso, o sentirte que estás mal ahora y debería estar ahí. Debería no va, es una visión, como hemos dicho. Disfruta, Claro. disfruta de esa visión, no te apegues. Me gustaría vivir sin parches. Bueno, pues empieza con hábitos saludables, pero hoy me he tropezado, no pasa nada. Claro. Mañana intentaré hacerlo mejor. Sí, tú hay una cosa que me has dicho muchas veces que es, cultiva el autoperdón. Sí, eso es muy Porque importante. si yo no me perdono, o sea, si yo, por ejemplo, digo, vale, quiero vivir sin parches y mañana cojo, me he tenido una discusión o salgo estresado de un sitio y me compro una tarrina de Häagen-Dazs y me la pimplo entera Claro. al fallo, pues si yo no me perdono, sino que empieza el talibán a decir, mira que te vas a poner gordo, cabrón, que no sé qué, pues al final estoy generando un círculo vicioso, ¿no? Sí, y además te maltratas, la rigidez, es eso, la rigidez de no perdonarme, ¿no? Y es un poco ser flexible. Bueno, pues no está bien y voy a intentar corregirlo y mañana lo haré mejor, o dentro de la semana que viene lo haré mejor. El próximo día me compraré la tarrina pequeña. Pero tienes que saber también que ese impulso está por algo y muchas veces está por una emoción que acaba de salir y por mucho crecimiento personal que tengas, hay veces que hay determinadas activaciones emocionales que no son fáciles de controlar. Claro. Sí, mira, justo esto es un aprendizaje que he sacado hace no mucho y es cuando me doy cuenta que voy a estar en una situación estresante, tratar de planificar otra desestresante después, automáticamente. O sea, después de una comida familiar, para mí está muy bien irme al rocódromo a escalar. Está muy bien. Porque sé que si yo no me voy al rocódromo a escalar e improviso, seguramente voy a hacer algo que no me va a hacer bien. Seguro, porque ya lo tengo comprobado una y otra vez sistemáticamente. Entonces, si yo me voy a mi comida familiar con mi mochila de escalada ya predispuesta a saber, incluso quedo con alguien, ¿no? Sí. Para escalar después, me lo estoy poniendo fácil a mí para no tropezar con una piedra que sé que puedo tropezar. Tiene que ver con conocerse a uno mismo. Yo a eso lo llamo hábitos reparativos. Yo tengo hábitos que reparan, pues a lo mejor un momento de alcantarillado emocional. Entonces sé que eso me va a venir bien. Neutralizo una sensación con, a lo mejor lo que has dicho, un deporte de plena atención, de mindfulness, ¿no? Como en la roca, como en la escalada, o un paseo en bici, o simplemente hacer deporte. Hábito reparativo, Claro. algo que tú sabes que vas a empezar a generar hormonas de la felicidad, como endorfina, serotonina, etcétera, oxitocinas, y te va a equilibrar. Entonces te va a ir muchísimo mejor, ¿no? Para que no entres a lo mejor en un bucle de pensamientos. Claro, que yo me podría pimplar una tarrina de helado o me puedo ir a escalar. La tarrina de helado sería un parche y el irme a escalar sería un acto de amor propio. Y además que estás utilizando una medicina que es completamente natural, que son tus hormonas de la felicidad, que somos capaces de generarla nosotros, que no tenemos que ir a comprarla, que con algo de deporte, ¿no? Vas a bajar lo que son tus frecuencias de beta alta a alfa y vas a decir, ¿cómo puede ser que me encuentre mejor? Pues simplemente por ese hábito reparativo. Claro. Y hay una conclusión que como que me ha costado llegar aquí, pero es que al final ninguno de nosotros hemos elegido estar aquí. Somos la consecuencia de un apego al placer, seguramente, de un hombre que se dejó llevar por su instinto y acabamos aquí, ¿no? Y entonces nacemos en un lugar que tampoco hemos elegido, con una o dos personas que tampoco hemos elegido, y eso realmente nos moldea. Y la mayoría de los caminos de desarrollo personal pasan por mirar a papá y a mamá, a los padres, ¿no? ¿Qué importancia tiene el aprender de los padres que te han tocado para poder trascender, para poder pasar de nivel en tu vida en desarrollo personal? Los padres es como un viaje en bici. Llevas dos alforjas atrás, una es papá y otra es mamá, no te las quitas.
es tu equipaje para toda la vida, ¿eh? En el inconsciente está papá y mamá, siempre. Tú crees que no, mis padres ya no están conmigo, pero llevas todas las cicatrices emocionales de ellos. Ellos crearon tus heridas, ellos te han llevado a sitios emocionalmente que tú no querías estar y que tú te has acomodado ahí muchas veces. Es una respuesta, ¿eh? Luego es verdad que hay una base, ¿no?, emocional, que es tu patrón de personalidad, y luego el carácter es algo que está vivo y que tú puedes moldear y aprender. Pero la respuesta emocional, desde mi punto de vista, está ahí y va a salir. Otra cosa es que tú la gestiones de manera saludable. Pero hay cosas que te van a venir y vas a decir, ¡buah, qué fuerte! Vas a tener 60 años y vas a decir, si esto lo hacía mi padre. O esto lo hacía mi padre. Incluso tus hermanos van a decir, ¡buah! Eres como papá. Eres como papá. No, y yo no. Sí, claro. No te das cuenta. Igual no eres en todo, pero en algún rasgo sí lo vas a tener súper marcado. Sí, hay rasgos, hay miles. Pero sí. Entonces, los padres, súper importante. El perdón a ellos, que ellos cumplieron su papel fundamental, porque ellos no hicieron nada para hacerte daño. Hicieron lo que mejor sabían hacer. También muchos lo hicieron para hacerte fuerte, ¿no?, para esta sociedad, para interactuar con la jungla, con la hostilidad, y muchas veces, o la mayoría, por no saber, por desconocimiento, como nos pasa a nosotros ahora, pues la cagan. Claro. Sí, a mí hay una cosa que me ayuda muchísimo, y es pensar que todo el rato todo el mundo lo está haciendo lo mejor que sabe. Sí, es verdad. Entonces, así no me frustro, ¿no? Digo, joder, esa persona es que no lo sabe hacer mejor. Cuando alguien veo que una persona, en una pareja, por ejemplo, se grita, digo, es que igual emocionalmente no lo sabe hacer mejor en ese momento. Claro, o cuando gritan muchas veces lo que hay detrás es miedo. ¿Te has sentado alguna vez a preguntarle a esa persona a qué tienes miedo? A lo mejor ni él lo sabe. Pero la violencia, por ejemplo, o ese tipo de reacciones es miedo. ¿A qué tiene miedo? Está en el inconsciente, no lo sabes. Simplemente no te sientes seguro de esa situación. No sabes cómo abordarlo. Claro. Las heridas emocionales, digamos que son como emociones quizá que se han quedado ahí enquistadas, como sin terminar de resolverse, ¿no?, paralizadas, y que el trabajo es como volver a sentirte como se pudo sentir ese niño y darle el espacio para que transite esa emoción y la libere del cuerpo, ¿no? Sí, para que la transite hasta el final. Yo creo que al final el camino es comprender. La comprensión alivia. Cuando tú comprendes algo, te alivia porque entiendes y puedes trabajarlo. Eso no quiere decir que lo hayas integrado. Yo puedo comprender, por ejemplo, de dónde viene, imagínate, un ataque de ira, ¿no? O que alguien me está haciendo sentir erróneo y yo me estoy enfadando con él. Y digo, por tu culpa, no es culpa de él, es un mensajero, por tu culpa tú me has hecho enfadar. Claro. Y al final eso me permite, yo comprendo de dónde me viene, pero ahora viene el trabajo personal real. Claro. Sí, que realmente, si tú realmente te haces responsable de tu vida, él te ha sacado esa emoción que es tuya, claro, y tú tendrás que ver de dónde la traes guardada. ¿De dónde? ¿Y por qué te ha salido ahí? Porque aunque tú lo sepas, la teoría, el activador se dispara, o sea, y tú dices, me acaba de venir, pero yo esto sé que me viene, ya, pero la respuesta emocional va por libre, tú no la puedes controlar, porque la respuesta emocional, a diferencia de lo que creemos, no es una idea, que tú con tu mente racional la paras, no, viene del cuerpo. Entonces, con la mente lo que haces es verla, pero ahora te toca decidir cómo actúas con ella. Claro, sí, observar esa sensación, distanciarte un poco de ella y elegir cómo actúas a pesar de la sensación, ¿no? Claro, pero no te puedes enfadar por sentirla. Hay gente que se enfada por enfadarse. Claro. Y al final, lo que hay que comprender es que a lo mejor ese disparador de enfado se va a producir toda tu vida. Otra cosa es qué haces con el enfado. Claro. ¿Qué haces con él? Para mí eso es desarrollo personal. No, lo que intento conseguir es no enfadarme. Oye, a lo mejor eso no lo consigues, ¿eh? Pero sí puedes conseguir ver por qué me enfado y parar la reacción que va a venir después. El desarrollo personal sería elegir qué hago con lo que siento. Claro. Ser capaz de tomar acción o de elegir siempre la respuesta y no reaccionar. Claro. El comprender alivia. Uno de los componentes del desarrollo personal. La comprensión alivia. Entonces, a mí me sirve comprender que si yo me estoy enfadando contigo y yo me estoy enfadando, yo me puedo decir a mí mismo, tranquilo, que solo tienes miedo.
tienes miedo porque esta persona está atacando uno de tus pilares de tu personalidad que te has apegado, que es que tú crees que tu verdad es, no sé qué decirte, comprarte un piso y vivir en Madrid. Y este tipo te acaba de decir que estás perdiendo el tiempo. Y como para ti eso es un pilar muy importante... Está cuestionando tu sistema de creencias. Claro. Está intentando quitar un cimiento. Total. Se te tambalea la casa. Se te tambalea. Entonces, ¿qué haces? Te enfadas. Te enfadas porque no puedes permitir, claro, no puedes permitir que esa persona tenga razón porque entonces se te cae toda la estructura. Claro. Pero también puedes coger y decir, ¿por qué te estás enfadando? Porque tienes miedo. Esta persona está atacando un valor muy importante, un pilar, una columna muy importante en tu vida. Claro. Entonces, páralo, no te enfades con él, revísalo, a ver. Justo. Yo iba a decir, había pensado si presentarte como Raimon es un tío al que debe escuchar todo el mundo, pero igual no todo el mundo es capaz de escucharle. Claro. Porque al final tú eres un altavoz que dice verdad, pero no todo el mundo quiere escuchar verdad. Hay algunos que sí y otros que no. Y ahora tengo una pregunta. ¿Tú tienes más o menos porcentaje de sexo de tu audiencia? Si la mayoría son mujeres o hombres, o qué porcentaje más o menos... Te podría decir, a lo mejor tengo un 60% más de mujeres. Claro, ¿por qué crees que hay más mujeres interesadas en el desarrollo personal? Bueno, mi experiencia, la biología tiene una respuesta, ¿eh? Neuronas espejo, hay una sensibilidad mayor que la nuestra. Desde mi punto de vista, me puedo equivocar, ¿eh? También lo demuestra, por ejemplo, la cantidad de oxitocina que tiene una mujer, la cantidad que tiene un hombre, o por qué tenemos nosotros 8 o 9 veces más testosterona. Son hormonas, por ejemplo, en el hombre, que están más orientadas a la acción, a lo territorial, al movimiento, a la fuerza, etc. Yo, por lo que veo, la mujer está, por mi experiencia, mucho más receptiva al mundo emocional. Creo que lo siente más. Y lo veo, por ejemplo, en los retiros y en los cursos, cómo está, pues eso, mucho más abierta. El hombre no, el hombre también, aparte de que hay algo biológico, culturalmente es como, yo no quiero demostrar mi debilidad, claro. Yo no quiero contarte cuál es mi parte débil, porque la sociedad me está diciendo desde pequeño que yo no llore, que no me queje, que no me sienta, que no muestre mi debilidad. Sí, o porque creo que al mostrar mi vulnerabilidad, como creemos que, como entre hombres creamos ese entorno competitivo de machos alfa, como ese va a ver mi debilidad, me va a atacar por ahí, o me va a pisar, o me va... Sí, hay muchas creencias. Sí, pero mis conclusiones también van por ahí, que yo creo que la mujer, como siente más, al final sufre más, y el hombre, como tiene más capacidad de disociarse o tiene más herramientas, no es tan cíclico y tiene herramientas como puede ser la eyaculación o puede ser otro tipo de hormonas como puede ser el segregar testosterona entrenando, para no sentirse tan mal, y la mujer no tiene esas herramientas tan a mano, pues al final acaba profundizando antes en el desarrollo personal. Y mi experiencia es que al final la mujer, más o menos en torno a los 40, ya ha terminado su desarrollo personal y el hombre quizá lo empieza. Entonces hay como un desbalance entre mujeres que ya han hecho el trabajo, hombres que todavía no, y es como difícil porque también la mujer como que madura igual un poco antes, madura por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque biológicamente le es más funcional madurar que al hombre que... No, a ver, a lo mejor se entiende mal, ¿eh? Yo no estoy diciendo que el hombre no sienta. No, pero yo sí que creo que estamos más disociados en general y que somos mucho menos, somos menos sensibles que una mujer en cuanto a las emociones. O somos sensibles, pero hay demasiados bloqueos o demasiados tabús, algo que no nos han aplaudido de pequeño. Entonces es como, yo muchas veces digo que es un instrumento musical, porque yo cuando me puse a escribir los libros, y mucha gente que me lee me dice, ¿cómo tienes esa sensibilidad siendo un hombre? Llévame de viaje. Es el viaje de una mujer, pero lo escribo yo, soy un hombre, y hay mujeres que me han dicho, hostia, tío, qué nivel de profundidad en el sentimiento siendo un tío. Y yo digo, pues hace 20 años pues no lo tenía. Pero hay un instrumento musical que tú lo vas afinando. O sea, no quiere decir que nosotros no seamos sensibles, simplemente que no estamos utilizando el instrumento tanto, claro, como lo utilizan ellas. Entonces, para que se entienda pero yo creo que tu habilidad realmente es entender al ser humano. Entonces, cuando tú entiendes al ser humano, entiendes también las diferencias que hay quizá entre hombres y mujeres, y eres capaz de empatizar y de tener más, pues sí, es empatizar, entender más
cómo es el entorno hormonal de una mujer, cómo es el entorno hormonal de un hombre, el emocional, y ser capaz de transmitirlo, ¿no? De ponerte en su lugar y parecer que estás hablando desde Luego, cómo se siente una mujer. Ahora hay muchas guerras sobre eso, pero es que está la guerra cultural, que existe, pero luego hay una base biológica, que es lo que te digo, que las hormonas no son los mismos, que la oxitocina y la testosterona no son los mismos, que las hormonas espejo, que las neuronas espejo no son las mismas. Entonces, claro, hay muchas diferencias que lo que te hace es, para ellas, por ejemplo, tener un foco de atención mucho mayor en cosas que nosotros ahí no le ponemos atención. Sí, lo que dices en Viaje a mis heridas emocionales es lo del SAR. Claro, el sistema de atención reticular, de saber, de tener el foco puesto en una cosa, ¿no? Los quejicas verán todo el rato algo de lo que quejarse, las embarazadas todo el rato embarazadas, el que tiene un BMW, que todo el mundo tiene un BMW. Claro, y muchas veces, pues yo qué sé, lo que experimenta. Muchas veces hacemos en los retiros grupos de conversación, ¿no? Y habla, pues a lo mejor un grupo de mujeres cuando tienen el periodo y hablan de unas revoluciones emocionales que son muy bestias. Nosotros nos quedamos ahí mirando, pero rollo zopencos, o sea, de no entendemos nada. Claro. Pero muchas veces hemos intentado nosotros explicar cómo funciona un proceso de picos de testosterona en nosotros, y son ellas las que alucinan, porque nosotros podemos decir, cuando nosotros tenemos estos picos de testosterona, o nos masturbamos o pegamos a nuestro colega. Es que no sabemos cómo gestionar todo eso que nos viene. Entonces, hay que entenderse, cada uno en su planeta. Sí, ¿no? y en su polaridad. Claro, y complementarse, que no somos enemigos. Claro. Lo que tiene uno se lo da al otro. Entonces dices tú, hostia, qué maravilloso entendernos y dar y recibir. Recibir. Y eso también es como muy bonito, ese juego entre hombres y mujeres, de cuando uno está más en su polaridad, permite que el otro se vaya al otro polo, y entonces puede haber más match o más conexión si cada uno está en su polaridad, digamos, equilibrada. Sí, como digo yo, en su planeta, porque hoy, por ejemplo, pues también nos están hablando de, no, es que tenemos que, si tienes energía muy masculina, tienes que estudiar y formarte para tener energía femenina, y tú dices, yo creo que eso sería lo antinatural. Puedes querer acercarte, pero si tú tienes una energía masculina, hazla saludable, pero no es mala. Hazla saludable. Claro. Y si tienes una energía femenina, hazla saludable. Pero ahora creo que creo que nos estamos equivocando cuando tú eres una energía masculina y te quieres ir ahora a la energía femenina, y tú dices, no, pero espérate, cuando tú tienes, si el mundo es muy sabio, por eso digo que el universo no comete errores de diseño, si tú tienes una energía masculina fuerte, la vas a equilibrar, pero no solo contigo, vas a buscar el entorno para que te dé esa energía que a ti te falta. Claro. Y para que tú busques ese complemento, y vas a encontrar amigos, vas a encontrar parejas, incluso el exterior, vas a encontrar un polo femenino para que te complemente a ti. Sí. Entonces, ¿para qué tanta obsesión de no, me voy a convertir en lo que no tengo? No, aprovecha, haz saludable lo que tienes. Claro, sí, pero lo de las polaridades yo lo veo clarísimo. O sea, cuando alguien veo que está polarizada hacia la energía masculina, ya sea hombre o mujer, su pareja es el opuesto, está polarizado hacia donde no está polarizada la otra persona, ¿no? Y lo veo clarísimo. Entonces yo sí que veo interesante entender cuál es tu esencia y tratar de potenciarla de forma saludable, que de alguna manera sí te estás polarizando hacia como un poco tu mejor versión o tu esencia nutritiva. Claro. Y atraerás otra esencia nutritiva polarizada en su esencia nutritiva. Claro, lima las aristas. Si lo hacemos en el mundo de los negocios, a ti se te da bien una cosa y lo que no se te da bien... Lo delegas. No, claro, pues dices, esta persona tiene ese potencial, ese conocimiento, ese propósito que yo no tengo, pues lo va a hacer él. Y si yo me uno con él, vamos a ser mucho más fuertes. Es una sinergia muy potente. Si los dos trabajamos en nosotros e intentamos comprendernos, va a ser maravilloso. Pero yo no me quiero convertir en lo que es él. Es como yo estoy con una persona, imagínate una pareja que es energía femenina y es, no, me voy a feminizar. No, voy a limar estas aristas. Voy a sacar la mejor parte femenina que yo tenga, pero siempre cultivando mi don, mi luz, mi energía, que es lo que me hace moverme. O sea, muchas veces cuando veo los viajes que hago, los retiros o cómo escribo, yo digo, pero si tengo una energía masculina súper creativa, súper de acción, una dirección,
brújula, ¿sabes? Y digo, guau, qué compromiso con la acción, qué bestialidad. Pero esas cualidades me están ayudando también Claro. a ir para allá. Sí, Y que eso como, hay que valorarlo. como te dejes un poco feminizar, como te dicen, ¿no? Que no, tienes que ser las dos. Pues no, porque tú no estarías en tu elemento. Sí, dejaría de escucharme. Sí que es verdad que voy a probar o voy a liberar un poquito a lo mejor si tengo demasiada carga, ¿no? Y voy a intentar dulcificarla, pero sin perder, como digo yo, esa parte bonita que yo la puedo hacer saludable. Sí, total. Pues mira, sí, cambiando un poco de tema, hay una frase que también me encanta y volviendo ya para cerrar al máster, que es una pregunta que... Bueno, el máster es una formación pensada para líderes. Y tú hay una frase que dices que me flipa, que es: el buen líder sabe darle a cada ego lo que necesita. Y por eso vamos a profundizar en la herramienta del eneagrama, porque al final el eneagrama es como entender el ego de la persona, y cuando tú entiendes el ego de esa persona le puedes dar lo que necesita, ya sea una palmada, ya sea pasta, ya sea un preguntarle cómo estás o lo que sea, ¿no? ¿Va por ahí esa frase del líder sabe darle a cada ego lo que necesita? Sí, sobre todo, para mí el buen líder es el que sabe sacar el mejor potencial de la gente que está con él. Porque si no sería el concepto jefe casposo que venimos heredando pues de la dictadura. O del capitalismo industrial, Claro, más... el jefe que te dice lo que tienes que hacer. Yo mando, tú cumples mis órdenes. Eso no es un líder. Un líder es una persona que te levanta y te eleva para que tú crezcas, y ese crecimiento a ti te va a valer. ¿Me entiendes? Porque al final es todo un dar y recibir. Porque somos una organización, somos un sistema. Somos un sistema. En el que cada uno brilla y aporta su fortaleza. Claro, si yo sé qué es lo que quiere esa persona, por llamarle el ego, dar el ego lo que necesita es... Si yo conozco tu patrón psicológico, sano, no insano, que es de lo que habla el eneagrama. El eneagrama es un mapa que habla de patrones psicológicos. Es un mapa, no un territorio. Quiere decir que te va a orientar y te va a enseñar qué es lo que te motiva, qué es lo que llama tu atención, dónde pones el foco, qué es lo importante para ti. Entonces, el eneatipo te puede hablar de una pasión y de una fijación, ¿no? La fijación puede ser el perfeccionismo. ¿Qué hace el perfeccionismo? Te da seguridad. La pasión, ¿cuál sería? A lo mejor la ira. ¿Qué es lo que hace la ira en ti? Es la emoción que yo utilizo para defenderme del mundo. Entonces, muchas veces no te das cuenta que tu emoción de ira te sirve para algo que te daña, que es el mundo, y yo lo utilizo para que me defienda del mundo, y la fijación, que es mi perfeccionismo, es el elemento que me sirve para darme seguridad. Yo me siento bien siendo perfecto, yo me siento bien haciendo las cosas correctas, yo me siento bien siendo íntegro. Cuando tú descubres cuál es la pasión y la fijación de cada eneatipo, puedes entenderle mejor y puedes decir: a esta persona le hace falta esto, o a esta persona el trabajo que le va a venir bien es este. Es como un equipo de fútbol. Tú no pones a Messi de portero. ¿Por qué? Porque tú eres un entrenador, ves tus jugadores y dices: esta persona puede jugar aquí y aquí, y si yo quiero sacar el máximo rendimiento de este equipo, lo tengo que poner aquí. Y le tienes que dejar que esté en la posición donde ese jugador fluya, donde pueda crear. No le vas a poner en un sitio donde ni sabe ni le motiva a jugar. O sea, el buen líder también tiene que saber captar y entender cómo es cada persona y dónde brilla, ¿no? Tener esa sensibilidad humana, claro, de saber dónde está cada persona y cuáles son sus tropiezos, y dónde se pone nervioso, y cuáles son sus circunstancias de estrés. No para que tú le corrijas, sino para ayudarle a profundiza aquí, en este conocimiento. Excava más, ¿no? Sí, yo sé que podrías dar un poquito más, sí. Y mira, quizá lees este libro, igual te viene bien, o necesitas hablar. O te bloqueas aquí y aquí, justamente tienes un potencial increíble, súper creativo, pero cuando te pones a hablar en público... Te tiembla la pierna, ¿no? Te tiembla la pierna, no sabes qué hacer, no sabes qué decir, y dices, pues esta no es la persona, y tú sabes que sí es la persona, simplemente eso ha disparado una herida de rechazo que no le está dejando desarrollarse, simplemente. Claro. Vale, bueno, y entonces, ¿qué van a aprender las personas en tu módulo del máster de la bici? A ver, pueden aprender lo que ellos quieran de desarrollo personal, pueden aprender también cómo un viaje en bici, el entorno, ¿no?
te pueda llevar a cultivar tu mente, tu espíritu, ¿no? Tu parte física, que es lo que hace la bici, ¿no? Darte cuenta también de que hay mucho aprendizaje simplemente alrededor nuestra. Claro, porque Raimon, además de escritor, tiene un modelo de negocio que combina sus pasiones y sus talentos, como es los viajes en bici grupales de desarrollo personal, que es una cosa, una experiencia religiosa o espiritual, vamos a decir, que todo el que quiera, igual le dé un poco de miedo, ¿no?, el adentrarse en un viaje cicloturista solo o tal, pues tú se lo vas a dar con todas las comodidades, ¿no? Porque... No, comodidades tampoco, pero... No, pero... Sí, pero... Le vas a sacar de su zona de confort, pero de forma controlada, ¿no? Más digerible, sí, muchísimo más. ¿Por qué? Porque precisamente a mí lo que me gusta es que la gente venga a los viajes con miedo. El miedo es el ingrediente fundamental. ¿Para qué? Precisamente para que tú lo puedas ver. Claro, y trabajarlo. Y trabajarlo. Y entonces, la combinación de un viaje físico, de sorpresa, de aventura, ¿no?, de innovación con la formación, pues para mí es un cóctel molotov de estos que te explota la cabeza. ¿Y por qué crees que es un buen propósito vivir de la bici como propósito? A ver, esto claro, tiene que ver mucho con cómo lo sientas tú, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la creencia de, por ejemplo, cuando yo era pequeño, hay experiencias muy concretas que tú estás haciendo, por ejemplo, un viaje en bici en naturaleza o una salida a la montaña, y la experiencia es tan potente a nivel corporal y mental que se graba a nivel celular de todo tu cuerpo. Entonces hay algo en tu cuerpo que en tu vida va a querer volver a sentir eso. No sé si me explico. Como que te estás apegando o tienes una familiaridad con un placer. Igual que de pequeño se graba una herida emocional o se graba un rechazo, que a ti te han llevado al campo con 10 años, te vas teniendo una experiencia sensorial potente, eso está grabado. Y no, vamos, no me parece descabellado que tú en tu vida, de una manera o de otra, quieras volver a repetir esa experiencia, esa sensación. Y te diría que también eso tiene que ver con las negativas, porque al final tú no puedes reproducir una herida, o sea, al final tú acabas reproduciendo la herida para sanarla, ¿no? Porque la tienes que sentir, tienes que volver a sentir lo mismo para sanarlo. Sí, es como una manera de neutralizar la emoción, y además sin garantías, porque la exposición emocional tiene su cara A y su cara B. Tú puedes tener una herida de rechazo y exponerte para intentar integrar esa herida, pero al exponerte te puede salir mal. Quiere decir que no hay garantías de que al exponerte te venga el rechazo multiplicado por 2. Es un riesgo que hay que correr. Esto, sí. El sufrimiento existe, que decía el Buda, ¿no? Existe. O sea, tú puedes ponerte a hablar en público y que te salga maravillosamente, como yo hice. Me expuse a mi rechazo y tener un feedback positivo y decir, qué bueno, porque esta experiencia emocional me ha ayudado a neutralizar una que me decía, tú no sirves para hablar en público. Pero también puede suceder que te pongas a hablar en público y recibas un rechazo y que confirme que eres una persona rechazada. Ahí claro. Que queda, seguir intentándolo. Sí, y el tratar de eliminar los sesgos en la medida de lo posible, con experiencias que te digan lo contrario y que poco a poco vayas cambiando tus creencias. Que te hagan cambiar esa experiencia, pero hay que volver a ser niños. El niño cuando se cae de la bici vuelve a levantarse y muchos de ellos no se empiezan a quejar y ya no quieren una bici más, pues simplemente no tienen esa concepción de me están mirando, ¿no? Me están llamando fracasado, ¿no? Coge su bici, se levanta, vuelve a caminar, ¡pum!, otro golpe, se vuelve a levantar. Pues el trabajo emocional es igual, tenemos que volver a ser niños, nos exponemos, puede salir bien, yo te digo que el 90% de las veces sale bien, pero hay un 10%, o imagínate un 20% que puede salir mal, pero como digo, no hay garantías. Claro, hay aprendizaje. Hay un aprendizaje de voy a seguir intentándolo, porque lo que yo quiero hacer es esto, al final tu energía va en esa dirección y si tú sabes la dirección correcta, tú vas a ir. Da igual que te caiga 20 veces, tú vas a ir ahí. Bueno, pues tío, mil gracias por tu tiempo. Siento que hemos abierto un montón de melones y que podemos estar hablando horas y horas y horas sin parar y filosofando. Viaje a mis heridas emocionales, llévame de viaje en bici. ¿Dónde se pueden comprar? ¿Dónde pueden encontrarte?
Esto en mis redes sociales, en cualquiera de ellas, buscando por Otra Vida es Posible. Instagram, TikTok, Facebook, estoy en todas las redes sociales o en la página otravidasposible.org. Ahí hay una sección que pone libros, en Amazon simplemente buscándolos también los tienen. Sí, a mí me encanta el marcapáginas del libro, que casi ningún libro tiene con marcapáginas, acabas siempre abusando de la contraportada y así que está genial. No, muy recomendables. Y bueno, la gente lo sabe, yo siempre lo anuncio, todos mis libros tienen garantía. O sea, si no te gustan, te devuelvo la pasta. Todavía no me ha pasado porque confío en que los libros aportan mucho valor. Por eso lo digo, si no, no lo diría. Sí, además lo sé que hay, o sea, a mí me gusta mucho la gente que transmite seguridad en ti mismo y tú te aseguras de que en cada página te lleves valor. Sí. Y eso lo sé que lo haces como desde tu esencia y te la leerás una y otra vez y dices, ¿de verdad le aporta valor en esta página? Sí, siguiente. Sí. Y además quiero que el trato, la relación sea justa. Yo te doy esto, tú en vez de pagarme con algo que puede ser con trueque, que también lo hago, no tienes algo que pagarme con trueque, pero tienes dinero, hay un intercambio, ¿es justo? ¿Es bueno para ti? Sí, pues todo contento, los dos ganamos. Yo puedo seguir haciendo mi pasión, a ti te ayuda para mejorar, enriquecer tu vida, pues genial. Genial, pues si quieres seguir aprendiendo con Raimon, también poder hacerle preguntas dentro del máster de la bici, ya sabes, te vemos dentro. Muy bien. Gracias, tío. Chao chicos, un placer. Gracias, tío.